Pensemos en esto por un segundo. Un solo discurso político puede literalmente mandar ondas de choque por todo el sistema financiero global. Hoy vamos a desglosar justamente eso, cómo unas cuantas palabras pueden prender la mecha de la volatilidad en los mercados de todo el mundo, desde Tokio hasta Santiago de Chile. Estas fueron las palabras exactas, pronunciadas por Donald Trump en un discurso sobre la guerra en Irán, que fue televisado. Una retórica súper agresiva. Sin ninguna mención a negociaciones de paz, nada. Eso fue el catalizador, la chispa que desató toda la agitación en los mercados. Suena increíble, ¿verdad? Pero la pregunta es totalmente válida. En este análisis vamos a ver ese efecto dominó, cómo esas palabras generaron una reacción en cadena que demuestra la conexión tan directa que hay entre la geopolítica y el portafolio de cualquier inversionista. Bueno, vamos al grano. El impacto fue inmediato. Se esparció como pólvora a medida que la noticia le daba la vuelta al mundo, golpeando a un mercado tras otro. Miren esta tabla, es súper clara. Asia se tiñó completamente de rojo. Fíjense en el Nikkei de Japón, una caída del 2,4%. Eso es un montón para un solo día. Europa, pues, siguió la misma tendencia negativa. Pero ojo, que aquí está lo interesante. El FTSE 100 de Londres logró cerrar en positivo, una pequeña isla de optimismo en medio de tanto pesimismo. Para cuando los mercados en Estados Unidos cerraron, el pánico inicial como que ya se había calmado un poco. El resultado fue un final mixto, lleno de incertidumbre. Movimientos súper leves que en el fondo reflejaban toda la tensión y la duda que había entre los inversionistas. Ahora, aterricemos todo este panorama global en un caso muy concreto, el mercado chileno, que justo venía con todo el vuelo para cerrar una semana muy buena. Y ¡pum! Este es el número que lo resume todo. El S&P IPSA chileno cayó un 1,1%, para cerrar en 10.739,15 puntos. Y para colmo, en una jornada más corta por el feriado de Semana Santa. Un verdadero baldazo de agua fría para el optimismo que se venía construyendo. Y aquí tenemos a los protagonistas del día, pero por las razones equivocadas. Para cualquier inversionista en Chile, ver caídas de esta magnitud en acciones tan conocidas como Mall Plaza o Parque Arauco, fue una señal de alerta máxima. Estas fueron, sin duda, las empresas más golpeadas por el sentimiento negativo del mercado. Y esto de acá muestra la volatilidad de una forma brillante. Apenas un día antes, el miércoles, estas mismas acciones estaban subiendo como la espuma, casi recuperando sus niveles de antes de la guerra. Y de repente llega un discurso y ¡zas! Borra toda esa confianza de un plumazo. Es un recordatorio de lo rápido que puede cambiar todo. Pero, y este es un pero muy importante, hay que poner las cosas en contexto. A pesar de este día para el olvido, si miramos la foto completa de la semana, el IPSA de hecho tuvo una ganancia del 3,1%. Este es un punto clave. Un día de pánico no necesariamente borra una tendencia positiva que ya venía de antes. Y bueno, justo cuando el pesimismo parecía dominarlo absolutamente todo, empezó a surgir nueva información que, la verdad, ayudó a calmar bastante los ánimos. Y aquí es donde la historia da un giro. Mientras los titulares gritaban sobre la retórica de guerra, por otro lado empezaron a aparecer informes diplomáticos que apuntaban en una dirección totalmente opuesta, hacia una posible desescalada del conflicto. La noticia clave fue que Irán estaba trabajando con Omán, y esto es súper importante porque Omán es como el gran mediador de la región. El simple hecho de que estuvieran involucrados en un plan para garantizar la seguridad en el estrecho de Hormuz, que es vital para el comercio mundial, alivió muchísimo el miedo a que el conflicto se saliera de control. Entonces, al final del día, ¿cómo quedó el tablero? Veamos cuál fue el impacto final en otros activos clave, más allá de las acciones. Bueno, aunque el pánico en las bolsas se moderó, la tensión geopolítica tuvo un efecto de libro de texto en el petróleo. Los precios se fueron a las nubes. El WTI subió un 11%. ¡Una locura! Es la reacción clásica del mercado cuando hay riesgo de conflicto en el Medio Oriente. Y para completar el cuadro vimos una clarísima huida hacia la calidad. Los inversionistas corrieron a refugiarse en activos considerados seguros, como el dólar y los bonos del Tesoro de Estados Unidos. En momentos así se prefiere la seguridad a la rentabilidad. Después de esta verdadera montaña rusa de día, la pregunta que quedó flotando en el aire es, ¿y bueno, ahora qué podemos esperar? Al final, aunque el daño se contuvo, el sentimiento que quedó al cierre de la semana fue de pura cautela. Los mercados se fueron al fin de semana largo con los nervios de punta, esperando que no surgieran más malas noticias. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar, ¿no? Este día nos demostró lo frágil que puede ser la calma. Nos obliga a preguntarnos
¿Qué tan sólida es realmente la estabilidad en un mundo financiero tan interconectado y tan sensible a la geopolítica?